Buenas tardes. El objetivo de la siguiente actividad es realizar un video de manera sintética donde se puedan mostrar los resultados del aprendizaje del curso de vivencia de los sacramentos. En este contexto vamos a iniciar explicando técnicamente el planteamiento con el que inicia este curso, y es el planteamiento que obedece específicamente a lo que es la teología sacramental en clave simbólica. ¿Y eso qué quiere decir? Es la reflexión que se ocupa del evento sacramental, es decir, la forma como actúa Dios sacramentalmente, la forma como Él se regala, se dona y se comunica con los hombres. Es la forma como Él dona su gracia salvadora a nosotros los seres humanos. En cuanto a teología, hemos de entender que trata de comprender el evento especial de la gracia de Dios, su acción salvadora, de manera misteriosa. Acorde con lo anterior, debemos tener en cuenta la clave simbólica a través de la cual nosotros conocemos los sacramentos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que significa un contacto y una comunicación de Dios en la vida del hombre, es decir, irrumpe Dios en la historia de salvación del hombre. El segundo elemento es que la sacramentalidad quiere decir que se vehicula a través de un mundo de símbolos. No es nada diferente a lo que pasa, por ejemplo, con las ciencias puras o con las ciencias exactas, que se vehiculan a través de los símbolos. El ejemplo es la matemática se vehicula a través de la lógica simbólica. Tercer elemento es que la clave simbólica de los sacramentos no se refiere a algo mágico, porque puede correrse el riesgo de explicar la teología de los sacramentos en este sentido. No, la teología de los sacramentos no es algo mágico, es algo mistérico, propio y específico de la naturaleza esencial de Dios, que se vehicula y se transmite a los hombres a través del símbolo sacramental. Cuarto, tener en cuenta que la clave simbólica nos da una perspectiva actual, moderna, adecuada para explicar la teología de los sacramentos, alejándonos obviamente de esa concepción mágica que quizás algunos han podido tener personalmente, aunque debemos dejar claro que la Iglesia nunca la ha tenido desde esa perspectiva. Y finalmente, en clave simbólica entenderemos que la dimensión simbólica del hombre es la clave para interpretar la realidad sacramental. Acorde con lo anterior, encontramos entonces tres categorías básicas para comprender. 1. La categoría filosófica, que le da todo el fundamento de saber científico. 2. La categoría antropológica, es decir, la relación específicamente con el hombre. Y 3. La categoría teológica, que le da el fundamento desde el punto de vista de una ciencia específica como es la teología y de manera sistemática. Pero encontramos en ese sentido entonces tres elementos esenciales. Primero, que el fundamento entre la categoría filosófica y la categoría antropológica lo encontramos en el pensamiento bíblico, en las Sagradas Escrituras. Y segundo, la relación entre la categoría filosófica y la categoría teológica se fundamenta en la tradición de la Iglesia, es decir, los padres de la Iglesia, y la relación entre la categoría antropológica y la categoría teológica la encontramos en el diálogo de las ciencias del hombre, es decir, de las ciencias sociales, de tal manera que ahí se puede entender que la vivencia de los sacramentos o los sacramentos propiamente dicho son una ciencia con un saber específico. Recordemos que en el año 1962, ¿verdad? La Iglesia se encuentra en el Concilio Vaticano II. Es el final del Concilio Vaticano II, las conclusiones del Vaticano II, y vamos a recordar una de las frases célebres del Papa Pablo VI, que decía que la liturgia ciertamente ha sido instituida a favor de los hombres, no los hombres para la liturgia. Si queremos que la comunidad cristiana no abandone nuestros templos,
sino que acceda a ellos de buen grado, prudentemente, pero sin demora ni vacilaciones, se debe retirar el impedimento de una lengua que no se puede entender o que solamente es inteligible a una minoría y la cual no invita a nuestra gente a participar en el culto divino, sino que por el contrario la aparta de él. Es bueno recordar la sentencia de San Agustín, dice el Papa, cuando nos dice: es mejor que nos reprendan los gramáticos a que no nos entienda el pueblo de Dios. ¿Y esto a qué hace referencia específicamente? A la necesidad que tenía la Iglesia desde la liturgia de acercarse al contexto específico de cada pueblo, y la mejor forma era obviamente la lengua. Por eso el sacramento de la Eucaristía se celebra hoy en lengua vernácula, así como los diferentes sacramentos, y eso le permite a cada pueblo no solamente tener identidad, sino comprender y entender de una manera más clara la relación del hombre con Dios y la manera como el hombre se puede comunicar con Dios. Acorde con lo anterior, entonces encontramos que el símbolo une la realidad trascendente de Dios y la realidad inmanente del hombre, ¿verdad? Que son dos realidades que quedan unidas por las tres categorías que acabamos de explicar: la categoría filosófica, la categoría antropológica y la categoría teológica del símbolo. Acorde con lo anterior, entonces podemos decir que la realidad sacramental no es algo que se impone al hombre desde fuera, sino que está enraizada en la naturaleza humana. Es decir, a través de la categoría del símbolo y de la naturaleza simbólica que tiene el hombre, descubrimos que los sacramentos no son un acontecimiento separado de nuestra vida, sino que están enraizados en la cotidianidad del hombre. Pues a través del símbolo descubrimos que el hombre no solamente recibe el sacramento, sino que también hace el sacramento. Es algo suyo, de su propio mundo, de su vivir y de su existir, y por tanto responde a la historia de salvación de Dios para el hombre. Algunos elementos que debemos tener en cuenta son: uno, que la teología sacramental ha encontrado nuevos modos para explicar al hombre de hoy de forma más comprensible lo que es un sacramento. Estas categorías simbólicas han sido las de encuentro, liberación y fiesta. Todas estas teologías sacramentales que explican el sacramento como encuentro, como praxis o liberación, como fiesta, tienen en común que parten de la experiencia humana, antropológica y fenomenológica que hace de soporte de la realidad significada y simbolizada. Pero para comprender todo esto hemos de partir de la dinámica propia del símbolo que se hace presente en el sacramento. El símbolo, por tanto, tiene un soporte antropológico a partir del cual, como si se tratase de un trampolín, podemos llegar a la realidad superior trascendente que se simboliza. Es la virtualidad, la riqueza del sacramento. A partir de este soporte humano, experiencial, se puede llegar a poder comprender la realidad salvífica, escatológica, trascendente de lo que es Dios para nuestra vida. En el símbolo, la realidad humana llega a ser el lugar donde se manifiesta propiamente lo divino. La estructura simbólica es la realidad humana que hace de soporte, que visibiliza la realidad salvífica y trascendente. Por eso es importante comprender bien esto para no caer en la teología de la magia. Comprender que la teología sacramental es la teología de la mediación simbólica a través de la cual Dios se hace cercano al hombre. De tal forma que si la mediación más grande de Dios ha sido Jesucristo, su Hijo amado, nosotros podemos decir que Jesucristo no solamente es nuestro hermano, sino que es el gran mediador. Vamos a recordar un hecho que es histórico, pero adicionalmente fundante en la teología cristiana y
sobre todo en la teología sacramental. Miren, si recordamos la Anunciación, entendemos que por la teología de la encarnación del Hijo de Dios, desarrollada ya por los santos padres, nuestra humanidad hace parte del sacramento de Dios. Por la encarnación del Hijo de Dios, la capacidad simbólica de la realidad creatural para manifestar a Dios fue llevada a una plenitud insospechada, puesto que en y a través de la humanidad de Jesús de Nazaret se manifestó y comunicó su divinidad de Hijo de Dios y por ende nos permitió conocer al mismo Dios. Ahora bien, el acontecimiento de la encarnación nos ofrece por tanto una perspectiva para comprender lo que es la realidad sacramental, es decir, que en lo humano se hace presente en lo divino y todo lo que está asociado a lo humano de Jesús de Nazaret, la creación, la experiencia humana, tiene unas enormes consecuencias muy ricas y profundas para la espiritualidad. Ahora, cuando vemos esto, la pregunta que uno se hace es, ¿qué es un símbolo? El símbolo o la palabra símbolo viene del griego symbalein, que significa unir dos partes, ponerlas juntas. Quiere decir, el symbalein, unir dos partes, es un símbolo realizador de un pacto, mediador de identidad, acontecimiento de encuentro y de reconocimiento. En definitiva, la etimología nos describe que el símbolo nos envía a otra realidad. En la antigüedad, por ejemplo, para hacer un pacto se cogía una tablilla, se rompían dos trozos y cada una de las partes recordaban esa alianza. Cada trozo por separado no tenía ningún valor, pero cuando surgía algún conflicto, unían las dos partes, los dos trozos de la tablilla, y si engarzaban bien, demostraban que había un pacto por medio del cual se habían llegado a unos acuerdos. En ese contexto, cuando un cristiano iba a cualquier comunidad del mundo entero, profesaba el símbolo de la fe, que sabía que lo unía a aquella comunidad a la cual iba. Por tanto, símbolo es lo que une, ¿sí? Mientras que diablo es lo que separa. Dios une, es el símbolo que une, mientras que el diablo es el símbolo que separa propiamente dicho. Ahora, ¿para qué los símbolos? En nuestro tiempo se ha restituido el derecho de la ciudadanía a través del símbolo. Cada vez que se habla más de la unidad, se habla del símbolo. En un mundo cada vez más poblado de signos, el hombre no puede desarrollarse, no puede vivir, sino es a través de representaciones simbólicas de la realidad. La estructura misma de la realidad es simbólica, porque el hombre ordena e interpreta la vida simbólicamente. Los símbolos nos ponen en contacto con la realidad del hombre. Recordemos que Mircea Eliade, un estudioso de la historia de la religión, dice que hoy comprendemos algo que en el siglo XIX ni siquiera podía presentirse, y es que el símbolo, el mito, la imagen pertenecen a la cuestión de la vida espiritual, que puede camuflarse, mutilarse, degradarse, pero que jamás puede extirparse. Por tanto, el símbolo es educador de lo invisible, de lo que no vemos. Nos lleva más allá, a esa realidad humana y espiritual del hombre, que es invisible. Obliga a un aprendizaje del más allá. Por eso va a hablar de la trascendencia, y hace falta hablar del símbolo, porque es el que nos pone en mediación y en contacto con el gran misterio. En las ciencias de las religiones, recordemos que el estudioso alemán Rudolf Otto dice que lo más importante de la mediación de cualquier experiencia religiosa es el símbolo, y afirma también que para entrar en contacto con la realidad trascendente, con lo santo y con lo luminoso, el hombre en todas las religiones no ha tenido otro vehículo que el símbolo. Incluso permítanme decir algo aquí
muy importante, no solamente desde el punto de vista de la fe. Si uno se detiene a estudiar un poco el desarrollo de las ciencias puras y lo que fundamenta hoy la ciencia propiamente dicha, lo que la fundamenta es el símbolo. La relación entre símbolo y realidad es fundamental, pero la realidad se vehicula a través propiamente del símbolo. Ahora, en la psicología del profundo, el psicoanalista Sigmund Freud hace también referencia al símbolo, que para él es el disfraz de pulsiones reprimidas. Según Freud, el hombre tiene un mundo reprimido que aflora en el sueño a través de símbolos. Por eso para el psicoanálisis la mediación, aquello profundo que sale afuera, es siempre revelador de la vida del inconsciente. Mientras que para Jung, ¿sí?, él se separó de su maestro y dio una visión más positiva de lo simbólico. Él dice que la transformación de las energías psíquicas son algo positivo. Para Jung, por ejemplo, las catedrales, las obras literarias son símbolos de esas energías positivas que tiene el hombre y que necesita canalizar hacia afuera a través del lenguaje simbólico. Por eso la escuela sociológica habla del símbolo como el signo significante de una conciencia colectiva. Es decir, la conciencia colectiva de un pueblo que se expresa en sus símbolos, por ejemplo, sus patronos, sus fiestas patronales, etc. De tal manera que el símbolo entonces pone de manifiesto, primero, que es revelador de la existencia del hombre y de que esa existencia aflora, se expresa, se manifiesta, se condensa en el lenguaje simbólico. El hombre no puede simbolizar porque es algo inherente a su naturaleza. El símbolo es portador de valores últimos en sí mismos que son los que le dan sentido a la vida del hombre. Ejemplo, el amor, símbolo. El símbolo, por tanto, revela una realidad oculta y profunda en el hombre, una nueva dimensión de la existencia y permite alcanzar de un modo más profundo que el pensamiento racional y científico técnico. El símbolo es expresión y mediación de una experiencia profunda. Hay símbolos en el hombre, en la vida y en la experiencia del hombre tan hondas, tan profundas y tan decisivas que le permiten redimensionar su propia existencia. Ahora, esto nos lleva a recordar el tema de la sacramentalidad fundamental. Entonces, recordemos que hemos pasado de alguna manera de una noción restringida de los sacramentos con Pedro Lombardo del Concilio de Trento a una concepción más amplia, complexiva, dilatada, totalizante, que abarca no solo lo central del cristianismo, sino la totalidad de lo real. Necesitamos, por tanto, colocar cada uno de los 7 sacramentos en un mundo más amplio, que es el mundo de los símbolos, porque en definitiva, el misterio grande de Dios está presente en el mundo de los hombres. Ahora, el fundamento y la raíz de toda sacramentalidad es Jesucristo. Sin Jesucristo resucitado, el sacramento como tal, o los sacramentos, y por ende la teología sacramental, no tendría ningún significado, no dejaría de ser más que un mito. Es Jesucristo resucitado el que le da vida, fundamenta y trasciende el símbolo como realidad última, 1, de diálogo y 2, de salvación del hombre con Dios. Por eso nuestro mundo puede hablar de Dios y trascender hacia la realidad divina gracias a Jesucristo. Pues por Jesucristo, por su encarnación y redención, también el cosmos, el hombre y la historia son sacramentos fundamentales donde tenemos que fundamentar cada uno de los 7 sacramentos. Recordemos que el Concilio Vaticano II comenzó a hablar de la Iglesia como sacramentum y hemos pasado de cada uno de los 7 sacramentos al mysterium, es decir, al fundamental, a la realidad humana penetrada de Dios, visitada por Dios
impregnada del misterio grande de Dios, es decir, de Jesucristo y de la Iglesia. Ahora, cuando uno habla de la dimensión simbólica del sacramento, debe tener en cuenta básicamente qué es lo que caracteriza o tipifica a cada uno de los sacramentos. Por ejemplo, bastaría solamente con recordar que el bautismo en sí mismo, o a través del bautismo, es a través del cual adquirimos la ciudadanía como hijos y por ende como pueblo de Dios. Podríamos describir cada uno de los 7 sacramentos, pero debemos recordar de manera fundamental que esta gracia que está presente en el mundo, en la historia y en la vida del hombre, tiene necesidad de expresarse, de actualizarse, de consolidarse, de acogerse comunitaria y solemnemente. Pues todo esto se celebra en la dimensión simbólica de cada uno de los 7 sacramentos. Por eso los sacramentos son fiesta. Ahora, ¿cuáles son los modelos sacramentológicos? Entendemos que uno es el modelo personalista, que explica el sacramento como un encuentro entre Dios y el hombre. Y antes se explicaban los sacramentos como cosas, de res, paradigma esencialista, las esencias y los accidentes. Hoy se explican como un encuentro. Y desde esta categoría de encuentro, de apertura, de correspondencia, de confiada aceptación, de libertad, de responsabilidad, el sacramento es todo lo que el hombre experimenta en un encuentro, pero realizado en Dios. Luego tenemos que acudir a la estructura dialógica del sacramento, superando la visión validista o cosista, es decir, el sacramento como una cosa, como un cuento de la gracia, y verlo como un encuentro de salvación. El sacramento es el único mecanismo a través del cual el hombre logra encontrar la salvación, es decir, el hombre puede responder a esa gracia de Dios de darnos la salvación. Pues el segundo modelo que vamos a ver es el modelo liberador, es decir, lejos de reducir el sacramento a meros actos rituales, lo convierte en un signo anticipatorio del reino de Dios para la salvación del mundo. Y este modelo explica el sacramento a partir de la praxis de la liberación, es decir, el mensaje de salvación de Dios es transformación para la vida del hombre. Pues en la medida en que el hombre realice estos signos, que son los sacramentos, implicando su existencia en una transformación de su vida, en la misma medida estará explicando y celebrando bien los sacramentos como liberación, porque el misterio pascual es la liberación de la vida de los hombres. ¿De qué nos libera Cristo? De la muerte. Tercero, es el modelo festivo. Y parte del significado de que el sacramento es una fiesta. Es decir, parte del significado de la fiesta en la vida del hombre. En este modelo importa el contenido y la forma expresiva. Si la expresión sacramental es festiva y celebrativa, es porque responde a un acontecimiento gozoso, como es el don de salvación que Dios nos da en el misterio pascual de su Hijo. ¿Sí? Ahora, uno puede decir de cierta manera que los 7 sacramentos no son acontecimientos separados de nuestra cotidianidad, sino que son la celebración, la expresión y la realización de la gracia de Dios que está presente y envuelve nuestra vida cotidiana. Por eso es fiesta, porque estamos con el Padre. Segundo, que la celebración sacramental no solo nos hace tomar conciencia de aquello que vivimos cotidianamente, sino que hace existir un mundo nuevo en nuestra cotidianidad. Tercero, que el sacramento en cuanto símbolo no remite a una realidad separada, sino que significa y contiene en sí la participación expresa del hombre, de su antropología, de su misterio con la realidad de Dios. Y a partir, cuarto, de esta perspectiva simbólica que adopta la sacramentología,
se deja bien establecido y justificado que lo visible del sacramento, que es la realidad experiencial del hombre, no es una cosa sin importancia o algo meramente accidental, sino que es por el contrario una realidad estrictamente teológica que toca el mismo ser del sacramento como símbolo. Y finalmente decir que la realidad antropológico experiencial, que es un factor interno constitutivo del símbolo sacramental, nos hace percibir aquello que el sacramento manifiesta y actúa como existencia nueva, escatológica y experiencial. Ahora bien, dicha esta parte, nosotros tenemos que también tener en cuenta otros elementos que son fundamentales. Podríamos empezar a hablar básicamente de lo que son los sacramentos y cuáles son las acciones de esos sacramentos propiamente. Entonces, miren, los sacramentos son acciones ¿de quién? De Dios, hecho realidad en Jesucristo y en la Iglesia. ¿A través de qué? De símbolos que descubrimos y que nos transmiten, uno, que se decantan en el pueblo de Israel, dos, que los purifica y los actualiza Jesús de Nazaret, y tres, que se hacen actuales en la Iglesia. Por tanto, el pueblo de Dios, ¿qué hace? Interpreta los acontecimientos vividos como signos de salvación de la presencia de Dios en cada uno de ellos. A través de Jesús de Nazaret, de sus acciones, de sus palabras, de sus gestos, Él manifiesta de una manera precisa la salvación o la llegada de la salvación al hombre, a la humanidad. ¿Qué se requiere? Que el hombre la acepte. Y cuando el hombre la acepta, establece una íntima comunicabilidad con Dios. Y a través de la Iglesia, es decir, se hace cada vez que se vive el servicio del amor, cuando se reúne para celebrar, para compartir su fe, entonces ahí se está viviendo el sacramento. ¿De quién? De Jesús, hecho realidad en la Iglesia. Por tanto, los sacramentos nos ayudan a estar más cerca de quién, pues más cerca de Dios, evidentemente. Ahora, cuando uno piensa en esa relación de reciprocidad entre fe y sacramento en la economía sacramental, debe tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que la fe nos abre la puerta a la vida sacramental, pues a través del bautismo nosotros adquirimos la ciudadanía cristiana y por ende somos hijos adoptivos del Padre, luego hermanos de Jesús y miembros de la Iglesia. Segundo, los sacramentos santifican las circunstancias de la vida a través de eso que vivimos. El solo hecho del sacramento ya es un milagro per se. Ahora, cuando decimos que la fe abre la puerta a la vida sacramental, estamos diciendo que es fe y sacramentos, es decir, la reciprocidad en crisis a través del sacramento del matrimonio, del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y cuando hablamos de crisis, ¿de qué estamos entendiendo? ¿De qué estamos hablando? De la capacidad de comprender o de entender la manera o la forma como Dios se hace presente en la historia del hombre. Cuando decimos que la fe abre la puerta a la vida sacramental, estamos diciendo que la fe requiere transmisión de contenidos doctrinales de carácter intelectual junto con la vida sacramental y para dar fruto en la vida ordinaria de los cristianos. Esto no porque sí, no, como dijimos, en las tres categorías está fundado en la palabra de Dios, en la tradición y en las ciencias. Ahora, la economía sacramental consiste específicamente en la economía de los frutos de la redención mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia, como la Eucaristía,
hasta que vuelva el Señor, su segunda venida. Por tanto, la economía trinitaria a través de la fe y de los sacramentos, cuya finalidad es mostrar la mutua implicación entre fe y sacramentos en la economía divina. Pero también la economía sacramental implica la celebración de los sacramentos de la Iglesia, de modo eminentemente la Eucaristía, hasta que Él vuelva. Ahora, cuando hablamos de los sacramentos que santifican las circunstancias de la vida, entendemos que es la persona humana que responde a Dios a través de la amistad, pues con ese Dios, ¿sí? Y comprender la sacramentalidad de la creación, es decir, que el Padre realiza el designio creador mediante el Verbo y el Espíritu Santo y se revela sacramentalmente en la historia del hombre. Por tanto, podemos decir que lo realmente fundamental es tomar en serio la sacramentalidad en la historia de salvación, que exige unos mínimos de fe para evitar que la celebración de los sacramentos caiga en ritualismo vacío. ¿Cuándo el sacramento deja de ser un ritualismo vacío? Cuando el hombre entiende y comprende que ahí, en ese sacramento, está Cristo presente y a través de Cristo el Padre que nos trae a través de su Hijo la salvación por la acción del Espíritu Santo. Por tanto, el sacramento no es magia, el sacramento es una vivencia pura y permanente del hombre con Dios. Es decir, es la forma como el hombre hace actual su propia realidad con el mismo Dios. Ahora, cuando uno habla de la vivencia de los sacramentos, también debe tener en cuenta varios elementos que son fundamentales, y es el sentido teológico y vivencial de los sacramentos de la vida cristiana. Cuando hablamos de los sacramentos en la vida cristiana, nosotros debemos comprender que no es solamente los sacramentos están ordenados a un fin, y es el fin a través del cual evidentemente la Iglesia forma parte de una comunidad esencial. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer prácticamente es vivir el sacramento desde la dinámica del sacramento, pero comprendiendo y entendiendo el sentido teológico, dogmático y sacramental que nos transmite toda la teología sacramental como fundamento del mismo. Muchísimas gracias. Buenas noches.